El abuso sexual es un tema delicado que ya hemos tocado alguna vez en las historias del canal, pero en este caso las consecuencias de dicho abuso serán catastróficas. Es por esto que Broken Lord Law sirve como preludio para una trilogía de juegos que llegarán en el futuro y que prometen ser de lo más aterradores. La historia se desarrolla en Kirisaemura, un pueblo japonés maldito diseñado para ser un enigma en sí mismo, un laberinto sin salida que simboliza el ciclo de decisiones equivocadas y destinos rotos de la protagonista. La estructura del juego enfatiza este aspecto con un entorno que se repite y cambia sutilmente, desafiando al jugador a encontrar una forma de romper el ciclo a medida que se adentran en la historia. Dicho esto, acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. Esta es la historia de Naomi Montgomery, una chica cuyo sueño es convertirse en cantante profesional, por lo que viaja hasta Kirisaemura, un remoto pueblo japonés sumido en niebla, donde se le ha ofrecido la oportunidad de concretar una entrevista con un productor musical. A pesar de las advertencias de su novio, quien le hace saber que ha oído rumores extraños acerca de ese productor, Naomi está decidida y pone rumbo hacia el pueblo. Una vez allí, conoceremos la leyenda que recae sobre el pueblo desde hace años, pues según cuentan, hubo una mujer que fue repudiada y traicionada y el jefe de la aldea fue responsable de ello. Cuando la mujer murió, su espíritu vengativo maldijo la aldea a un destino de terror y oscuridad. Es entonces cuando la chica recibe una llamada de Hideki, el productor musical, quien la cita en un restaurante cercano para hablar de su futuro. Al llegar al lugar, Hideki comienza a alabar a Naomi y su voz, haciendo algunos comentarios insinuantes, algo que rápidamente la incomoda. Ella le pregunta por la otra candidata que estaba invitada a la entrevista, la cual no está presente. En ese momento suena el teléfono de Hideki, quien charla brevemente con dicha candidata, pero por la forma en que la trata, con apelativos cariñosos y un tono zalamero, se puede intuir la confianza entre ellos e incluso que son más que amigos. El tipo cuelga la llamada y le hace saber a la protagonista que se citará con ella esa misma noche en el karaoke para verla cantar en directo. Al salir del restaurante, Naomi trata de regresar a su coche a por un mechero con el que encenderse un cigarrillo, pero pronto se da cuenta de que la espesa niebla que cubre el pueblo la ha desorientado y que algo extraño ocurre en este lugar. Unas raras estatuas con forma de mujer embarazada irán apareciendo, las cuales representan a la mujer de la leyenda. Una de ellas tendrá el vientre cubierto de sangre, como si hubiera sufrido un aborto. Luego veremos una cuna ensangrentada junto con el llanto de un bebé. Acto seguido, conoceremos entonces a Erika, la otra candidata y la competencia directa de Naomi, que aspira a obtener el puesto de idol japonesa. Ella le ofrece el mechero que andaba buscando, así como le dice que sabe quién es y que solo una de ellas puede brillar y que por supuesto no le cabe duda de que sea ella misma. Luego recibirá otra llamada de Hideki, quien le pregunta si ya se ha topado con el espectro de la aldea y que aquí el tiempo transcurre de forma diferente. Una vez en el karaoke, Hideki le ofrece una copa antes de empezar a cantar, la cual el juego nos permite aceptar o rechazar, aunque realmente no tendremos opción, ya que Naomi se la termina bebiendo. Automáticamente la bebida hace efecto y la joven se siente ligeramente mareada, aún así es capaz de cantar y ofrecerle una actuación digna al productor. Al terminar de cantar, ella ya se encuentra muy mal, pues obviamente el tipo le ha echado algo en la bebida. Él le pide que se siente a su lado y le hace saber que toda gran ambición tiene un coste, lo que nos da a entender
que va a abusar de ella. Mientras está inconsciente, viajaremos al pasado, donde veremos a una niña quien tras romper el espejo de su habitación a propósito, recibe una reprimenda por parte de su madre, quien la repudia y la tacha de ser tan horrible que ni el espejo puede soportar verla. Afligida, la niña va en busca de los fragmentos del espejo con el objetivo de repararlo. Mientras los busca, en una versión pesadillesca de su propia casa, es perseguida por su madre, ahora convertida en un horrible espectro. Una vez recuperados todos los fragmentos, ella vuelve a la realidad y repara el espejo, viendo a su madre muerta reflejada en él. Regresaremos con Naomi, quien despierta tras haber sido abusada sin poder recordar nada de lo sucedido. Al salir a la calle, ella llama al productor exigiendo respuestas, pero él solo le comunica que ha sido elegida y que el puesto es suyo, cosa que la hace inmensamente feliz, olvidando lo que acaba de sucederle. Pero entonces es interceptada por Erika, quien está furiosa, ya que perdió contra ella. Erika la acusa de haberse acostado con Hideki para conseguir el puesto, algo que podemos intuir que ya hizo ella, pues recordemos la forma en la que Hideki la trató cuando hablaron por teléfono. Erika creyó que acceder a acostarse voluntariamente con el productor le garantizaría el puesto. Es por ello que se mostraba tan segura de sí misma la primera vez que la vemos. Pero Hideki tenía otros planes y como sabía que Naomi no se iba a ofrecer a lo mismo que Erika, la drogó para conseguirlo a la fuerza y al parecer le gustó más la experiencia con esta última. Naomi lo niega, ya que todavía no es consciente de que el productor ha abusado de ella, pero Erika no se lo cree y comienza a perseguirla armada con un cuchillo con las peores intenciones. Tras huir de ella, Naomi se da cuenta de que está embarazada y a punto de dar a luz. Hideki la llama por teléfono y le hace saber que su estado actual le impide seguir con su carrera de idol y que por desgracia está fuera del proyecto. Para su sorpresa, ahora es Erika quien ocupa su lugar, pues vemos las calles empapeladas por los pósters de esta. Naomi, resignada, entra a una licorería y comienza a beber, mientras de fondo oímos el resto de la leyenda de la mujer del pueblo, a quien se le acusaba de engañar a su marido con el jefe de la aldea, cuando realmente fue el jefe quien abusó de ella, dejándola embarazada. Pero nadie la creyó y fue repudiada y rechazada por todos. Buscando paz y consuelo, acabó llegando a un antiguo templo de Kirisame, donde finalmente encontró la manera de deshacerse del bebé. Naomi, alentada por el propio Hideki, va en busca de dicho templo para deshacerse del niño que lleva en su vientre y poder retomar su carrera artística. Pero mientras busca la forma de abrir la puerta del templo, será perseguida por un Gashadokuro, un tipo de yokai que corresponde a espíritus que toman la forma de esqueletos gigantes, supuestamente creados a partir del rencor presente en las energías espirituales residuales o de las almas que quedaron rondando en los huesos acumulados de personas que murieron de hambre o en la batalla sin ser enterrados, aunque en este caso lo que parece querer es impedirle a Naomi que aborte. Ya dentro del templo, Naomi toma el cuchillo ceremonial dispuesta a apuñalarse el vientre, pero no logra hacerlo ya que se pone antes de parto, pero lo que emerge de su interior no es un niño, sino una espantosa monstruosidad. La similitud entre la historia de Naomi y la de la mujer de la leyenda no es mera casualidad, pues aunque en un principio podemos pensar que se trata de la misma historia, no es así. La leyenda es cierta y esa mujer maldijo el pueblo con desgracia y desdicha. Quizás este sea el motivo por el cual Naomi corrió la misma suerte que ella.
Lo que vemos durante el juego son los recuerdos traumáticos de Naomi durante su estancia en el pueblo, estando atrapada en un ciclo de dolor y sufrimiento sin poder escapar de ese lugar. No sabemos si la niña que vemos en el recuerdo es Naomi o la mujer de la leyenda, aunque todo apunta a que se trata de la mujer, pues Naomi es demasiado joven como para haber vivido esa época, además de que su apellido no es japonés. Suponiendo que sea la mujer de la leyenda, esta era repudiada por su madre debido a su aspecto, es por esto que rompe el espejo. La última vez que se mira al espejo, se ve a ella misma convertida en adulta, pero muerta y con una herida en el vientre, probablemente provocada cuando abortó en el templo, aunque también podría ser el reflejo de su madre. El ente vengativo que la persigue cuando busca los fragmentos podría ser el mismo que se formó tras su muerte y el que maldijo a la aldea, o también podría ser su madre, quien fue asesinada por ella, y de ahí los rastros de sangre por la casa. Naomi fue engañada por el productor Hideki, quien solía aprovecharse de la esperanza de jóvenes como ella o Erika, pidiéndole favores sexuales a cambio de fama. Él sabía que Naomi no iba a ceder a eso, así que la drogó y la violó, quedando ella embarazada en consecuencia. Lejos de aceptar la paternidad, Hideki destruye su carrera profesional al hacerle saber que una idol no puede quedarse embarazada y no pierde el tiempo en sustituirla por Erika, su rival directa. Probablemente Naomi contó lo ocurrido a su novio y familiares, pero nadie la creyó, al igual que le ocurrió a la mujer de la leyenda. Destrozada y habiéndolo perdido todo, se dio al alcohol hasta que Hideki, su propio abusador, le propuso acudir al antiguo templo del pueblo para abortar y así poder retomar su carrera musical, aunque ciertamente pienso que se lo dijo para así deshacerse del bebé y de cualquier prueba que pudiera incriminarlo. Naomi aceptó sin pensarlo, pues no solo llevaba en su vientre al fruto de un abuso, sino que era el mayor responsable de su fracaso en su carrera profesional. Aunque trata de matarlo, no lo consigue, pues finalmente tiene al bebé, un bebé que ella visualiza como un monstruo que le ha robado su vida y sus esperanzas. Podemos confirmar que tiene al bebé, ya que existe un final secreto si reunimos todas las piezas del Elysium. Oiremos una conversación entre Naomi y su hija Anne, quien será la futura protagonista de las próximas entregas. Anne ha sido enviada con el Dr. Knight para realizar una terapia con la tecnología del Elysium, motivo por el cual su madre no la ve muy a menudo. Pero Naomi siente que su hija está diferente, no solo físicamente, sino también en su comportamiento, y teme perderla para siempre. El juego no revela por qué Anne está en terapia, pero todo apunta a que está relacionado con la maldición del pueblo y su nacimiento en el templo. Quedaremos a la espera del siguiente juego, Broken Lore Unfollow, donde conoceremos más sobre la historia de Anne. Mientras tanto, no olvides dejar tus teorías en la caja de comentarios. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme.